nos amó. Bueno, buen día, ¿cómo están? Es un privilegio poder estar acá, compartir la palabra. En cierta forma también es, bueno, él hizo la introducción que yo iba a contarles, que soy obviamente hijo de Rogelio y de Susana, y bueno, es también parte un poco del legado de mi viejo, porque bueno, los que lo conocieron saben que él tenía una idea de don evangelista, sin lugar a duda. Y él siempre se preocupaba por predicar la palabra en todo tiempo. Es más, si vos lo agarrabas en la casa una tarde, era muy probable que te fueras alentado, capaz que ibas a tomar un mate, pero te llevabas un abrazo de él y además la palabra de Dios. Bueno, eso tenía mi viejo. Es un privilegio, iglesia. Me voy a tomar le voy a pedir al pastor, pero lo voy a tratar como si estuviera yo en casa, en intimidad, porque creo que Cristo hace ese vínculo entre nosotros, por más que no nos conozcamos. Y cantábamos canciones hermosas. Hay canciones que hace rato que no cantábamos en mi iglesia, la última me encanta, pero no hemos venido tal vez a buscar, sino que Dios siempre es el que viene a dar. Era mi oración esta mañana, desde que me dijo Félix, que ojalá que Dios nos pueda alentar a través de su palabra. Si yo te tuviera que preguntar cuál es tu capítulo favorito de la Biblia, ¿alguno lo sabe? A ver, alguien que me comparta. ¿Cuál? Capitulazo. ¿Cuál dice su? Salmo 27. Ah, qué bien. Juan 3:16. Muy bien. ¿Alguno más? Salmo 91. Oh, qué lindo. Salmo 91, me encanta. El mío, uno de mis favoritos es el Salmo 23, es el Salmo 21, Romanos 5, Filipenses 3. ¿Alguno más? ¿Qué quiere sumar? Salmo 41. Ah, qué lindo. Son hermosos los salmos. Hay un capítulo que para mí tiene un especial atractivo en la Biblia y es Hebreos 11. Hebreos 11 es una recopilación de personas como vos y como yo que pudieron trabajar para el Señor y pudieron destacar su fe por sobre todas las cosas. Ese capítulo va a comenzar diciendo en los primeros versículos qué es la fe, que es un pasaje que seguramente todos conocemos, pero yo creo que la fe es una de esas cosas que a veces nos acercamos en forma categórica y las sabemos pero no las vivimos de la misma forma. Te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, tal vez nosotros sabemos muy bien lo que la Biblia habla acerca de la generosidad, pero tal vez nos cuesta practicarlo. Tal vez sabemos lo que la Biblia habla acerca de la bondad y de la misericordia, pero nos cuesta practicarla justamente con aquel que a veces nos hace un poco mal. Bueno, y la fe es algo que nosotros podemos saber de forma perfecta, pero que a veces no la practicamos con la misma claridad. Lo mismo ocurre con el perdón, tal vez ocurre con el amor. Podemos definirlas con claridad, pero vivirlas es totalmente otra cosa. Por ejemplo, lo que decían de esta hermana, del gozo. Todos sabemos la teoría del gozo, pero qué difícil que es a veces vivir en gozo completamente. Yo tengo hermanos en la iglesia donde vos sabés que el gozo en ellos florece. Hay otros que no, que son hermanos un poco más tímidos, un poco más guardados. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, fíjense, la definición más fuerte de lo que es la fe la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de que este texto es un puntal en mi vida. ¿Por qué? Porque yo he tenido que ir desarrollando mi fe a lo largo de circunstancias que eran agradables y de las cuales no eran tan agradables. En otra traducción dice, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan y la prueba convincente de lo que no se ve. Y qué difícil es estar, hermano, en un mundo donde todo es por la vista, donde todo es por los sentidos, cuando a Dios no le podemos ver. Es difícil muchas veces hablar de nuestra fe cuando todos quieren una prueba tangible. Mostrame quién es Dios, mostrame qué hace, mostrame dónde está. Fíjate, vamos a seguir leyendo en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, leíamos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y fíjate, el versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de tal forma o de modo
dijo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y acá nos empezamos a dar cuenta un poquito de lo peculiar que es la fe, de lo hermoso que es la fe, de lo preciosa que es la fe. Porque no la podemos definir por lo que vemos, sino que la definimos por lo que no vemos. Como dice 2 Corintios 5:7, dice que andamos por fe y no por... ¡Qué increíble es esto de poder andar cuando no vemos! Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y acá en Hebreos 11 va a listar a un montón de personas que, como vos y como yo, demostraron que tienen una fe, pero inquebrantable en Dios. Una fe puesta a prueba, una fe que a pesar de las circunstancias se mantenía inamovible. Pusieron su confianza y su vida en la providencia del poder divino. Te leo algunos: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rahab, un montón. Y la Biblia dice que muchos de ellos murieron sin poder haber visto la promesa que Dios le había dado, pero partían con la plena certeza de que algún día la iban a ver. Y el capítulo 11, después vamos a leer un poquito más, nos va a servir de plataforma para llegar a uno de los pasajes más alentadores en el capítulo 12. Dice: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, refiriéndose a todos estos hombres de la fe y mujeres, dice: despojémonos de todo peso. Por eso me parecía re oportuno lo que decía Félix, la carrera que hay que correr. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. No apurándonos tal vez por nuestras propias ansiedades, sino con paciencia, paso a paso, pero sin detenernos. La carrera que tenemos adelante, pero puesta en los ojos de la fe. ¿En quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Somos llamados a correr una carrera por fe que empezó desde el día en que el Señor nos rescató y que va a terminar hasta que un día le veamos cara a cara. No sé cuándo será. ¿Será cuando nos toque partir antes o será cuando nos toque que Él nos venga a buscar? Pero la realidad es que esta carrera empieza y termina con Él. Él es el autor, pero es el que consumó la fe. Él es el que hizo un día por gracia nacer en nuestros corazones esa fe, y nosotros le vimos como nuestro Salvador, y no hubo otra más opción que rendirnos a los pies de Él y decirle: soy tuyo, perdóname, acá estoy, te necesito. Y esta carrera en la cual corremos de la mano de Él, nos vamos a encontrar luego de la meta con Él. Él es nuestro premio, Él es nuestro galardón, Él es nuestra meta, amén. Ahí lo vamos a encontrar. Y nuestros ojos tendrían que ya poder estar viendo esto, que aunque no vemos con los ojos físicos, lo vemos con los ojos de la fe. Y esto, hermano, a mí me alienta a seguir adelante. ¿Por qué? Porque fe es confiar, es creer, es perseverar, es tener convicción, es tener esperanza, es no guiarnos por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Y tenemos que saber esto, que yo lo aprendí después de grande, pero el Hijo de Dios cuenta con recursos que los demás no tienen, hermano. Y a mí se me pone la piel de gallina, porque ahora te voy a contar una de las cosas que Dios ha hecho por fidelidad en mi vida. Y a veces cuando vos lo contás a la persona que no tiene a Cristo, no tiene cómo entenderte. Pero nosotros contamos con el poder del Creador. Nosotros contamos con el amor del Hijo. Nosotros contamos con la presencia de su Espíritu. Nosotros contamos con el consuelo, con su energía, con su vitalidad, con sus recursos. Y a veces también son hasta económicos. ¿Por qué? Porque Él nunca nos va a dejar. Porque cuando tengamos aflicción, confiad, dice Jesús: yo he vencido al mundo. Ahora, hay alguna imagen que la puse, la de la carretilla. No sé si alguna vez viste la historia del equilibrista. Dicen que había una soga tendida a lo largo de un precipicio, y el equilibrista va a empezar a hacer lo que mejor sabe, que es caminar por una soga, haciendo equilibrio. Yo sería malísimo para eso, pero el equilibrista primero cruza solo caminando y la gente aplaude. ¡Qué genio! Él dice: eso no es todo. Después va a pasar con una bicicleta andando, y la gente dice: acá se va a matar. Y no, va a seguir con la bicicleta, y la gente: ¡wow! ¡Qué genio! Y después lo último que va a hacer es va a subir con una carretilla llena de ladrillos, y acá la gente dice: bueno, listo, atájenlo. Y él va a pasar con la carretilla llena de ladrillos y le va a preguntar: ¿ustedes confían en mí que puedo pasar? Sí, decía la gente. Y él va a pasar con la carretilla llena de ladrillos, pero después va a agarrar, va a tirar los ladrillos y va a decir: bueno, ¿quién se sube? La fe es un poco eso. Es que muchas veces sabemos la teoría, pero si nos tenemos que subir con confianza, si
tenemos que cerrar los ojos frente al precipicio y confiar en las manos de Dios. Es otra historia. Tal vez es para que nos podamos analizar. Fe es tener convicción, es tener esperanza. Todos tenemos historias de que nuestra fe puesta a prueba y yo te puedo contar varias. Le voy a contar algunas para que sepan de cómo Dios fue fiel. Yo he tenido a mi hijo Mateo de 5 meses en brazos sin respirar. No sé si alguna vez te pasó eso. Es terrible. Porque ahí de repente sentí que el mundo, él tuvo lo que es muerte súbita, pero en brazos de la mamá. Y la mamá me lo entrega a mí, perdón la situación. Nosotros estábamos juntos en una reunión de jóvenes, si hubiéramos estado en casa, no sé qué hubiera pasado. La mamá me lo entrega sin oxígeno, sin respiración, sin moverse, corriendo al hospital, orando, clamando a Dios, porque ¿quién íbamos a clamar? Los médicos eran solo un instrumento, y Mateo empieza a respirar. En el hospital se sorprendían porque le decían al niño que volvió. Eso no se volvía. Eventos donde Dios ha puesto nuestra fe a prueba. También con Mateo. Yo digo que Mateo, Dios tiene algo especial con el Matu, porque Mateo a los 4 años aproximadamente, él entra con una hiperglicemia de 900. O sea, tenía el azúcar en sangre volando. Los médicos me dicen, este chico tiene falla sistémica, hay que internarlo en terapia intensiva. Viene una doctora, yo con Agostina, que es la segunda nena mía, UPA en brazos, y me dice, tu nene no le va a pasar nada, pero va a ser diabético para toda la vida. Yo sé, llorando. Me fui con la nena, mi mujer se quedó con Mateo, orando todo el camino. Pidiendo a Dios que haga un milagro donde yo no lo podía ver. Pidiendo que Él intervenga en la situación que a mí me sobrepasaba. Años después, el doctor me dice, Mateo, sanado. ¿Pero cómo? Doctor, usted me dijo que va a ser diabético. No, Mateo tiene el reservorio de péptido C de su páncreas, está perfecto. Es más, me dice, si vos me das tu permiso, yo quiero mostrar los estudios de él en el congreso, porque él era un endocrinólogo que da conferencias, y me dice, yo quiero contar esto, porque es un debut diabético y ahora él está perfectamente sano. Hermano, yo te lo cuento y me estoy transpirando solamente de ver cómo Dios fue fiel en el momento donde a mí me faltó la fe. El momento donde yo temblé, el momento donde el piso se hacía complicado. También de cuando me tocó la partida de mi papá. La partida de mi papá para mí fue muy importante porque él era una persona que no era solamente progenitor, como pasa con Lores, sino que era mi padre, era un ejemplo, estaba siempre presente, y él haber partido de los 60 años de una forma sorpresiva para mí también fue algo terrible. Pero hermano, te quiero decir algo. Bendita esperanza que tenemos los hijos de Dios de saber que algún día lo vamos a ver. Porque yo no sé cómo es, no logro entender el sufrimiento de una persona que sabe que tal vez su pariente se fue sin Cristo. Mi papá se fue con Cristo. Y sé que algún día le voy a ver. Y estoy contando los minutos para volver a dar un abrazo de como los que él me daba. Hermano, todos estos recursos los tenemos a disposición. Es por eso que podemos seguir adelante. Es por eso que podemos triunfar por sobre el dolor, por sobre la necesidad, por sobre lo que a veces se escapa y a veces me falta la fe como la de un niño. Mateo, que también mi hijo, pobre, ahora se va a pensar que hablo solamente de él, pero él siempre me hablaba, papá, quiero tener una casa con un patio y un trampolín, me decía, cuando era chiquito. Nosotros vivíamos en el Fonavi. Y él oraba siempre, viste, por esto. Y me decía, papá, no te olvides de orar por la casa con el patio de trampolín. Yo te puedo asegurar que me noté todos los planes que había por anotarme. No me daban los números, no me daban los préstamos para comprar una casa, no había chance. Yo dejé de orar por eso. Y Mateo siempre me decía, papá, el trampolín y la casa, no te olvides. Entonces, orábamos. Y hoy tiene la casa con el patio. Ahora, yo no sé, yo creo que Dios le respondió la oración a él y no a mí. ¿Por qué? Porque la fe es justamente eso. Él veía algo que yo no podía ver. Y Dios ha sido grande con nosotros. Todavía tengo el trampolín, pobre, pues ya está grande, ya no le interesa el trampolín. Pero me sentía como Cordelia cuando se le apareció un ángel de Dios y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. Hermano, tu oración no cae en saco roto. Tu oración no queda olvidada. Suben a la presencia de Dios para que Él la responda cuando sea necesario. No se olvidó, no pares de orar, no te frenes, orá, oren entre ustedes, abrácense en oración,
¿Por qué? Porque es la única forma de seguir muchas veces adelante. Hay una imagen ahí que está medio oscura. Había una iglesia que estaba en sequía y que oraba para que lloviera porque los campos ya necesitaban el agua, estaban en sequía, no tenían alimento. Y la iglesia dice, bueno, vamos a juntarnos a orar porque nuestro Dios Todopoderoso va a hacer que llueva sobre el lugar. Y todos se juntaron a orar, pero hubo uno solo que cayó con el paraguas, que era un niño. Todos se habían juntado a orar, pero nadie había llevado el paraguas. También necesitamos la fe como la de un niño. Yo quiero hoy invitarte a que puedas poner tu fe primeramente en Cristo. Fíjate lo que dice 2 Timoteo 1:12, dice, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hebreos 11:6 dice, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se desea acercar a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Pero ¿cómo hacemos? Bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es tu relación con la palabra? ¿Cómo es mi relación con la palabra? Muchas veces nos falta fe porque no logramos perder tiempo acá. Y yo digo que es difícil en una época donde hay mucho celular. A veces no podemos retener la atención por más de minutos y scrolleamos, miramos. Tenemos la Biblia en el teléfono, yo la tengo en el teléfono. Muy pocas veces salgo con la Biblia de papel. ¿Y qué pasa? Estoy leyendo, mirando y veo un cortito y me pierdo esos momentos de intimidad con el Señor donde Él nos habla. Donde Él refuerza nuestra fe, donde Él cura nuestras heridas, donde Él pone su mano sobre el hombro y nos dice, no temas, yo te ayudo, no estás solo. Ahora, pensaba en qué grande que es la fe que incluso nos abre el camino de la gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos de nuestros pecados por gracia, poniendo nuestra fe en Cristo. Y esta pregunta yo me la hago siempre, te tengo que hacer a vos. ¿Quién es Cristo para vos? ¿Qué es el Señor Jesús para vos? ¿Es un profeta? ¿Es un maestro? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es un revolucionario? ¿Qué es para vos? ¿Es tu Salvador? Y te pido que te mires en tu corazón, porque muchas veces, esto lo digo también en mi iglesia y me tomo el atrevimiento de decirlo acá, pero muchas veces podemos estar sentados en estos bancos y no tener a Cristo. Podemos estar sentados en estas sillas y solamente nos interesa la idea de Dios, pero no le hemos brindado todo nuestro corazón, no nos hemos arrepentido, no le hemos pedido perdón por nuestros pecados. Y allí es donde empieza la verdadera vida cristiana, cuando vamos a la cruz a pedir perdón. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para salvar al hombre del peligro eterno de una vida vacía, pero también de un infierno cierto. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que ponga su fe en Él no se pierda, sino que pueda tener un prospecto eterno mucho más favorable que la de un lugar lejos de Él. En Hechos 16, el centurión le va a preguntar, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si los apóstoles le van a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe abre el camino no solamente para que veamos lo imposible, sino para que también podamos poner nuestras vidas a los pies del Salvador. Mira tu corazón, ¿habita Cristo allí? Si te toca partir, ¿tenés la seguridad de que vas a cerrar tus ojos en esta tierra y abrirnos en la presencia de Él? Hermano, si tenés esa fe, sos bendecido con uno de los regalos más grandes que Dios puede dar, que es que Cristo habite por la fe en tu corazón. Y si no tenés a Cristo o tenés dudas, este es el momento para que Él te saque las dudas. Pedí perdón a Él. Pedí que ponga fe en tu corazón, que despierte tus ojos, que los abra y que puedas empezar a ver un montón de realidades espirituales. Hermano, que podamos contar con la confesión como algo diario es un regalo de Dios. Cuando a veces estoy cargado con mi pecado, con mi culpa, con mi falla, voy a la cruz y vuelvo liviano. Es impresionante cómo Dios nos da todos estos recursos, la palabra que utilicé antes, y que muchas veces tenemos despreciado. La palabra,
La oración, el hecho de poder hablar sin intermediarios. No necesitamos a nadie, solamente un cuarto cerrado donde nadie nos molesta. Esto lo aclaro porque yo tengo 3 hijos y el más chiquito tiene 1 año y medio. Es imposible tener un lugar silencioso en la casa. Pero hay que encontrar un lugar para poder arrodillarnos y hablar con Dios. Fíjate lo que va a decir Pedro en 1 Pedro 1. Voy a pedir que me acompañes. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, se recuerda de gallina, a quien amáis sin haberle visto. ¿Cómo podemos amar a alguien al que no vemos? Es imposible. Yo amo a mis hermanos, amo a mi esposa, amo a mis hijos porque lo veo. Pero ¿cómo puede ser que amo a Cristo sin haberle visto? Es una obra increíble lo que Dios ha hecho en mi vida. Dice: en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cristo nos llama a una esperanza viva. Dice que somos renacidos para una esperanza viva, a confiar. Y no es un consuelo de tontos como le llama el mundo, sino que en realidad es una certeza en el medio de la oscuridad, es una convicción basada en la fe eterna, es la respuesta del corazón a la revelación de parte de Dios. Y sabes qué, hermano, tu fe es preciosa. Tu fe vale. No es algo que alguien pueda desechar. Tu fe es algo hermoso. Y aunque te parezca débil, flaca, como pasó con algunos de los discípulos, tiene que ser purificada y puesta a prueba. El fin de la fe es la salvación de vuestras almas, pero primero, fíjate lo que dice el texto: aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria. Tu fe va a ser puesta a prueba para que algún día, cuando Cristo te venga a buscar, la halle limpia, la halle purificada. Ahora, no podemos no hablar de la fe y no hablar de Abraham. Abraham era un hombre de fe. De hecho, en la Biblia se le llama el padre de la fe. Bueno, primeramente porque él era un patriarca del pueblo de Israel, pero también el pueblo de Israel era el pueblo elegido por parte de Dios para darle la palabra, para darse a conocer no solamente como su Dios, sino también para preparar todo un linaje donde íbamos a recibir a Cristo, Jesús de Nazaret, como el Salvador del mundo. Hasta ahí estamos perfectos. Ahora, también menciona que Abraham, en Romanos 4, es el padre de los creyentes. Esto aparece en Romanos capítulo 4. Pero la vida de Abraham es una vida de ejemplo de cómo debemos vivir la fe. Y es por eso que la traje a colación. Porque su fe no solamente que va a ser inquebrantable, pero también va a ser puesta a prueba. Como me pasó a mí, y como te pasó a vos, y como te va a pasar hasta que Él nos venga a buscar. Porque la fe debe ser purificada como por fuego, para que las impurezas salgan a flote. Para que Dios, así como trabaja con mi carácter, con mi orgullo, con mi forma de perdonar, con mi forma de vivir, con mi forma de alabar, con mi forma de leer la Biblia, también va a trabajar con mi fe. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11. Ahí volvemos a la introducción. Hebreos capítulo 11, versículo 8. ¿Puedo tomar un poquito de agua? Hebreos 11, 8, fíjate lo que dice. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir,
y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de una, y ya ese casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Ahora vamos a ver que la fe tiene una respuesta. Pero Dios le había prometido a Abraham 4 cosas. Creo que lo puse eso en la imagen. Sí, lo puse ahí en medio del resumen. Le prometió una siguiente. Dios le había prometido a Abraham, vos vas a tener gran descendencia. Le había prometido también una tierra. Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un lugar donde morar. Esto está en Génesis 15. Le había prometido también una grande nación. Le había prometido que iba a ser el padre de multitudes. Esto está en Génesis 17. Y también le prometió protección y bendición, y que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Esto está en Génesis 12. Ahora, Dios le prometió todo eso a Abraham, y el versículo clave va a estar en Génesis 15:6, que va a decir: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Ahora, Dios le había prometido todas estas cosas, pero ¿cuál era el inconveniente? Ya estaban grandes. ¿Cómo iban a ser el padre de una gran nación si su esposa Sara estaba ya estéril? Dice que el cuerpo ya no había vida. Él también era un hombre grande, no había ningún prospecto de lo que Dios iba a hacer más adelante, ellos no lo podían ver. Pero Abraham creyó y le fue contado por justicia. No sé si ves lo hermoso de la fe, que aunque el panorama era totalmente incierto y era imposible, él va a creer, porque ya no estaban en la edad de tener hijos. Le fue contado por justicia. Y fíjate lo que dice Romanos 4, versículo 18, también acerca de Abraham. Dice, este texto es hermoso, dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser el padre de muchas gentes conforme a lo que le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que fíjate todas las palabras hermosas que usa, hermano. Primero dice que creyó en esperanza contra esperanza. Después dice que no se debilitó en la fe. Y no solamente eso, dice que tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. La fe nos fortalece. La fe le da fuerza a nuestros cimientos que en las circunstancias adversas parecen temblar, y que hay circunstancias en la vida que parece que se nos viene la estantería abajo y se cae todo lo que conocemos. Me ha pasado, pero la fe provee esa fortaleza, ese cimiento en el cual el Hijo de Dios puede estar firme en el medio de la tormenta. ¿Amén? Esto es así. Ahora, fíjate el ejemplo de Abraham. Dice que él se fortaleció en la fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que era prometido, todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ingenio, Abraham. Pablo va a hablar categóricamente de la fe de Abraham, porque Abraham confiaba en un Dios que llamaba las cosas que no son como si fuesen. Pero la fe tiene 2 elementos: el creer y el obedecer. Fíjate que a Abraham le tiraron la propuesta y Abraham tenía 2 opciones: decir, bueno, esto no me parece razonable, y que quedó todo ahí. Pero no, él dice que tuvo fe y obedeció, y salió. Hay una opción, una acción de andar en fe. Y la frase esa que aparece ahí, como que creyó en esperanza contra esperanza, parece como un acertijo o una paradoja o algo que a veces no cierra. Pero era una expresión intencionalmente paradójica para mostrar la grandeza y la unicidad de la fe de Abraham. Una traducción mejor para que la podamos entender es: contra esperanza humana, en esperanza divina creyó. Él creyó cuando ya no había razones humanas para esperar. Su cuerpo estaba envejecido, su esposa era estéril, pero él creyó en todo lo que Dios le había prometido. Así que su esperanza no se basó en lo invisible, sino que se basó en Dios mismo. Él esperó en lo imposible confiando y no dudó por incredulidad. No dudó ni tuvo incredulidad. Ahora, yo miro el ejemplo de Abraham, y hermano, este texto, marcátelo, pero estaba en Romanos 4, capítulo 18, porque es lo que nos va a dar fuerzas en los momentos difíciles, para que nuestra fe, aunque sea puesta a prueba, salgamos aprobados. Pero fíjate lo que pasó también con Abraham. Su fe tuvo que ser puesta a prueba. Esto está en Hebreos 11, también versículo 17.
Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y pensando que Dios es poderoso para levantarte aún entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Todos conocemos lo que pasó con Abraham y Isaac. ¿Sí? A ver, levanten la mano. Quiero ver si están despiertos primero. Bien, sí. Bien, fíjense lo que dice en Génesis 22. Ya termino. Pero fíjense lo que pasa en Génesis 22. Versículo, vamos a ver desde el 1. Te voy a leer algunos textos para que podamos recordar un poco lo terrible de esa historia. Fíjate, Génesis 22, versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, venme aquí, y le dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Pensaba en el corazón de Abraham y no lo entiendo. ¿Por qué? Porque todos los que somos padres sabemos que este era el peor escenario que Dios le podía pedir a un padre. Y no solamente eso, porque Dios le había prometido a Abraham muchas cosas. Después Dios le había dado el hijo de la promesa, el de la descendencia, sobre el cual se iban a apoyar todas las cosas que Dios le había prometido, pero después Dios le va a decir, bueno, pero me lo vas a tener que entregar en sacrificio. Yo no entiendo, hermano, el corazón de Abraham. No entiendo qué pasaba por su corazón. Debe haber sido algo terrible, porque Dios le iba a pedir lo que más amaba, a su hijo en sacrificio. En Isaac le iba a ser llamada la descendencia, pero si Isaac era quitado, ninguna de estas promesas que Dios le había dado se iban a poder cumplir. Pero el pedido era terrible: entregar a tu hijo. Pero en Hebreos 11:8, ¿qué decía antes? Siendo llamado, obedeció. ¿Y qué hizo acá en Génesis 22? Dios le dijo eso y preparó el asno, preparó el mate, preparó la leña y dijo, ahí vamos, a donde el Señor me llama. Llevo lo más preciado, confío en Dios, aunque me está pidiendo tal vez lo que yo más amo. Fíjate lo que dice en el versículo 4. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, fueron 3 días. No me imagino la conversación entre Abraham y Isaac. Porque Isaac nos lo imaginamos como un niñito, pero ya era un joven. No me imagino que debe haber pasado por la mente de los dos. Deben haber sido 3 días tal vez de extrema tensión. Pero fíjate que vieron el lugar de lejos. Versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham tenía la esperanza de que iban a ir, iban a adorar e iban a volver juntos. Abraham la veía, como dice ahora. Abraham la vio. Abraham tenía fe, una fe que, como te digo, era única. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo, Padre mío, y él le respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, ve aquí el fuego y la leña, mas ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Fíjate lo que dice el versículo 9, de 10. Vamos a leer el 9, dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. La escena es terrible. Y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, ven aquí, y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Entendamos esto, a Abraham le pidió lo más difícil que un padre le puede pedir, que es la vida de un hijo. ¿Bien? Nosotros los padres con nuestros hijos nos ponemos adelante de autos, delante de camiones, no dejamos que le pase nada. Las madres el doble todavía. Ahora, en esta escena terrible de que él va a levantar la mano, y alguna vez he escuchado decir que él levantó la mano, pero sabía que el ángel, no. Cuando el ángel ve la intención de Abraham de bajar el puñal con toda fuerza, es ahí cuando lo detiene. Porque era que Abraham estaba mirando de reojo a ver si alguien lo detenía. Él no sabía lo que iba a pasar.
Cuando su cerebro le dio la orden a los nervios de su hombro y de su brazo para que aprieten el puño y baje con fuerza sobre la vida de su hijo, ahí el ángel lo va a detener y lo va a frenar. Wayne Grudem tiene una frase que dice: la fe auténtica en Dios siempre lleva la obediencia, porque donde no hay obediencia no hay fe real. No fue una magia lo que Abraham hizo. Ahora, yo me hacía esta pregunta: si yo tuviera un altar delante de hoy, ¿qué tendría que sacrificar? Tal vez hay cosas que Dios nos está pidiendo hace años que podamos hacer. Tal vez tenemos que sacrificar nuestro carácter. Tal vez tenemos que sacrificar nuestro orgullo. Tal vez tenemos que sacrificar nuestras formas de hacer las cosas porque pensamos que las hacemos mejor que los demás. Tal vez tenemos que sacrificar, o mejor dicho, ir al altar del perdón a pedir perdón. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer si tuviéramos hoy un altar, hermano, delante? Abraham tenía a su hijo y estaba dispuesto a sacrificarlo para agradar a Dios, para poder seguir adelante en la carrera. Ahora, fíjate lo que va a pasar un poquitito más adelante, en el versículo 13. Dice: y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, por lo que se dice que en el monte de Jehová será provisto. Y aparece uno de los momentos más poderosos y hermosos del Antiguo Testamento, donde Abraham va a quitar la vida de su hijo, un ángel lo va a detener, pero le va a dar el carnero que iba a ser provisto para el sacrificio. Y ahí aparece uno de los principios más hermosos de la Biblia, que es el de la sustitución, el de un inocente muriendo por un culpable. Y nosotros lo vemos después con claridad en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo paga por mis pecados y por los tuyos cuando Él era inocente. Cristo va a cargar sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad, las miserias, las cosas horribles e inmundas que el hombre hace, que te puedo asegurar que son muchas, porque basta con salir solamente a la cuadra de nuestro barrio y ver todas las cosas que hace mal el hombre, pero también nos conocemos y sabemos las cosas malas que nosotros también pensamos, y aún así Cristo decide pagar el precio de tus pecados y de los míos. Hay una historia en la Biblia donde un padre da la vida de su hijo, pero no ocurre precisamente en el monte, sino que ocurre en la cruz del Calvario, donde un padre pone a su hijo por vos y por mí. Y me encanta la figura de Romanos. Dice que puede haber que alguien que dé la vida por alguien bueno. ¿Sí? Puede pasar eso. A mí me gustan mucho las películas de superhéroes. Viste que los superhéroes salvan a todos los demás, ¿viste? Y los salvan y bien, Tini ha sido salvado, ¿viste? Y toda la gente aplaude. Y eso está bueno, ¿viste? Nos gusta decir, wow, un superhéroe, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Puede ser que haya un héroe también en el barrio. Que capaz que justo va un niño cruzando la calle y él se tira al piso y lo sabe, todos lo vamos a tener como digno de honra. Y lo vamos a aplaudir. Qué bien lo que hizo Carlos por el niño. Pero ¿sabes qué es lo hermoso del Evangelio? Lo que sigue más adelante. Que uno puede dar la vida por alguien bueno. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Esa es la cláusula. En que siendo aún pecadores, en que siendo aún débiles, en que siendo aún flacos, impuros, muchas veces inútiles, heridos, lastimados, en que siendo aún pecadores, en que siendo que una vez nosotros le dimos la espalda a Dios, Cristo murió por nosotros. Y esa es la belleza del Evangelio. Porque no pide nada a cambio, pero tenemos que ir a los pies de la cruz. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate lo que dice John Stott. Dice, antes de que el juicio caiga sobre nosotros, Dios provee un sustituto. El carnero para Isaac anticipa el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no pondría la vida de mi hijo por nadie en la realidad, pero Dios lo hizo por mí. Es hermoso el Evangelio, porque Él puso lo más preciado que tenía, que era su Hijo, Jesús, el unigénito, el que no había pecado, y Jesús fue como un cordero sin mancha y sin contaminación, en silencio hasta la cruz, y fue entregado. Fue clavado en la cruz, y te puedo asegurar que la muerte de cruz era terrible. Estaba diseñada especialmente por el Imperio Romano para torturar hasta el último segundo de vida que era colgado. Y Cristo fue colgado en una cruz entre cielo y tierra para pagar el precio de tus pecados y los míos. Hermano, esa es la belleza del Evangelio. Que Él tomó nuestro lugar. Ya para terminar, no sé cómo es tu fe.
¿Bien? Porque creo que todos tenemos distintas formas de fe, distintas formas de creer. Seguramente tienen más que yo, porque yo a veces me encuentro con la fe débil. Pero te voy a mostrar algunas escenas que aparecen en la Biblia de personas y de su fe para que podamos tomar ejemplo. Por ejemplo, la fe de Bartimeo, una fe desesperada. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos, shh, no molestes al maestro. Pero es una fe que clama en el medio del dolor y en el medio de la desesperación sin importar lo que pase con los demás. Otro ejemplo de la fe lo encontramos con la mujer del manto. ¿Te acordás de esta historia? Es hermosa. 12 años de dolor, 12 años de haber gastado su dinero en médicos, en curanderos, 12 años de que no podía tener contacto con nadie porque esa enfermedad se consideraba impura, había que limpiar el lugar donde ella estaba, lo que ella mostraba, no podía tener relación ni con sus familiares, estaba agotada sentimentalmente, psíquicamente, espiritualmente, pero ella se va a estirar con fe, como viste que es el último recurso, y se va a estirar en medio de la multitud y va a tocar uno de los flecos, porque en ese momento los rabinos, que Jesús era un rabí, tenían un manto, pero como unos flecos con unas borlas en las puntas, y ella se va a estirar entre medio de la multitud porque Jesús era famoso, había mucha gente que lo rodeaba, y va a tocar su manto, y Jesús va a decir, epa, ¿quién me tocó? Y va a frenar a todos sus discípulos, y los discípulos van a decir, maestro, estamos rodeados. Pero él le va a agarrar y va a decir, tu fe, hija, tu fe te ha sanado. Una fe silenciosa, pero con mucha convicción. Los apóstoles, los apóstoles le robaron al Señor Jesús, aumentan la fe. Acá en esta me anoto yo. Ellos le rogaban a Dios porque sabían que Dios era el único que podía aumentar la fe en medio del panorama adverso. Aumentan la fe. Después el Señor los va a retar y le va a decir, si tuvieron fe aunque sea del tamaño de cómo. ¿Viste? Y viste, no sé si alguna vez tuviste el granito de mostaza, es re chiquitito. Pero vos sabés que el grano de mostaza da crecimiento a un árbol que es hermoso, gigante, con hojas grandes. Ojalá que podamos tener la fe, por lo menos, como un granito de mostaza. Tal vez tengamos que tener la fe como la de Pedro, una fe sostenida por Dios. El Señor Jesús, antes de que Pedro lo niegue 3 veces, Jesús le va a decir, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Jesús mismo va a interceder por la fe de Pedro para que no falle. Otro ejemplo de fe lo encontramos con el centurión, una fe a prueba de distancias. No sé si te acordás, pero el centurión le va a decir que lo salve a aquel gran hijo, y le va a decir, bueno, no hace falta, solamente orá, solamente dilo, porque yo soy un hombre sujeto a autoridad, y si vos lo decís, por más que estemos a kilómetros de distancia, se va a salvar, y así fue. Tal vez tenemos una oración, una fe a prueba de distancia. Jesús le va a decir, en verdad te digo que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Él tenía un criado enfermo y que Jesús estaba lejos, pero le va a decir solamente dilo. Y creo que puso una más, era la mujer sirafenicia, que era una mujer que tuvo una fe inesperada. ¿Por qué inesperada? Porque ella va a tener a su hija atormentada por un demonio y ella va a ir a Jesús y le va a insistir y Jesús le va a decir que no, que eso estaba reservado para los hijos, pero ella le dijo no, pero las migajas que caen sobre el del pan. Y Jesús le va a decir, wow, tu fe, se te ha conseguido lo que pediste. Y la última escena es tal vez la que más me impresiona, la fe del padre del epiléptico. Se le va a acercar un padre a Jesús y le va a decir para que sane a su hijo. Y Jesús le va a preguntar ¿hace cuánto que sucede esto? Y él le va a decir desde niño. Dice, muchas veces él se echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo que una de las oraciones más sinceras que podemos encontrar en la Biblia, una de las frases de desespero, pero con un corazón detrás, que es esta: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Es como nosotros, es como me pasa a mí, yo creo, pero ayúdame cuando no creo.
ayúdame cuando soy incrédulo, ayúdame cuando yo creo, tengo mi fe puesta en vos, pero el panorama es tan terrible, la tormenta es tan recia, que no sé qué va a pasar más adelante, ayúdame en mi incredulidad. Y esa oración que era casi como la de los discípulos, porque reconoce que sin Dios no podía hacer lo que necesitaba. Él va a reconocer que necesitamos más fe y Jesús va a reprender al demonio, el cual salió el muchacho. Y los discípulos aparte le dicen, che, pero ¿cómo nosotros no podemos echarlo afuera? Y Jesús le va a decir lo que les dije antes. Por su poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hermano, no sé cómo es tu fe. A veces yo he tenido oraciones que las comparo con un avioncito de papel. Viste que con el avioncito de papel lo tirás y a veces no llega ni al techo. Y a veces he tenido oraciones que parecen transbordadores intercontinentales. A veces he tenido momentos de mucha fe, momentos de poca fe. Pero en todos siempre estuvo Él. Siempre estuvo Cristo a mi lado, siempre estuvo Dios a mi lado, siempre estuvo la compañía de su Espíritu, siempre estuvo el consuelo, siempre estuvo el aliento, siempre estuvo el abrazo, siempre estuvo su intervención en mi vida y sé, porque lo dice su palabra, que también en la tuya. Hermano, así que te quería compartir esto, para que hoy pueda Dios renovar nuestra fe, para que podamos empezar a ver lo que no vemos, para que podamos confiar en lo que Él nos pide, pero también para que podamos obedecer en consecuencia. Porque muchas veces la teoría nos encanta, y yo soy uno de ellos, pero a veces hay que dejar las cosas y salir. Como hizo Abraham, siendo llamado, obedeció. Cuando Dios le pidió el hijo, preparó el asno. Que vayamos con fe a Dios. El último texto, Hebreos 10:35, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a orar, hermanos. Padre del cielo, te quiero dar gracias por tan obra increíble que has hecho en nuestros corazones de mostrarnos a Cristo. Padre, Él es lo más precioso que tenemos. Padre, a Él vamos en nuestro pecado, en nuestra debilidad. Padre, Cristo pagó el precio de nuestros pecados cuando nosotros no merecíamos nada. Él se entregó cuando nosotros aún éramos pecadores. Y lo hizo con amor, lo hizo por entrega, lo hizo en sacrificio. Padre, Él es el autor de nuestra fe. Padre, te quiero pedir por nuestra fe, te quiero pedir por nuestra confianza en ti. Padre, fortalécela, multiplícala. Padre, auméntala para que aún pueda ser como del tamaño de un grano de mostaza, para que podamos aún en la adversidad ver con claridad. Padre, para que podamos hacer lo que nos pedís, para que nos muestres a dónde debemos ir, a quién debemos predicar, cómo debemos servirte. Padre, y te damos gracias porque esa fe nos mantiene firmes en los momentos difíciles, en los momentos donde nos duele, en el momento donde las lágrimas son nuestro pan, en el momento donde la almohada es solamente el testigo de nuestras derrotas. Padre, pero aún en el fracaso, aún en el dolor, aún en la miseria, tú estás allí con nosotros. Padre, y esa confianza que tenemos, la tenemos porque la sentimos en nuestro corazón, pero porque tu palabra promete así. Padre, tu palabra es lo que no va a pasar, los cielos van a pasar, la tierra va a pasar, pero tu palabra va a permanecer, Padre, y en ella nos anclamos, Padre, queremos confiar en tu palabra y también en Cristo, Padre. Te damos gracias por esta fe que has depositado en nuestros corazones. Te quiero pedir por esta iglesia, que aunque sé, Padre, que están pasando por dificultades, puedas darles consuelo, puedas darle ánimo, Padre, como solamente tú sabes. Tú eres un Dios que trabaja en la intimidad con el corazón de tus hijos, y sé que así lo vas a hacer, Padre. Bendice a la familia también, Padre, que pueda hallar consuelo y que no se sientan solos, sino que puedan contar con tu asistencia. Padre, bendice este lugar, que siga siendo un faro donde resplandece el Evangelio, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
amor.